Senador, ¿listo para arrancar? Yo estoy siempre listo. Yo soy hoy estado. El mayor partido, o por lo menos el que tiene la mayor cantidad de afiliados en Paraguay, es el Partido Colorado. Y se enmarca ya, o por lo menos están caminando rumbo a las elecciones de sus autoridades partidarias de aquí a un tiempo no muy largo. Mientras se prepara el inicio de ese camino electoral en el seno del Partido Colorado, hoy el partido de gobierno, hace casi 70 años de hecho el partido de gobierno, ya empiezan a surgir varios nombres como posibles candidatos a la presidencia de la ANR. Entre esos nombres aparece el de Juan Afara, actual senador, ex vicepresidente de la República, quien en esta edición de Sin Filtro confirma esas intenciones de candidatarse a la presidencia del partido al cual está afiliado ya hace varias décadas. Y habla de que actualmente existe un apartamiento muy grande hacia un sector importante del Partido Colorado. En palabras del senador Afara y posible candidato a la presidencia de la ANR, hoy el partido gobierno funciona solamente como un solo movimiento, mientras que se aparta y hasta se persigue a los miembros de los diferentes movimientos disidentes. Esto, dice Afara, es lo que le impulsó a presentarse como candidato a la presidencia de la ANR. También en esta entrevista cuestiona un poco al entorno del expresidente Horacio Cartes, de quien fue vicepresidente en su momento el senador Afara, y cuenta que lo arrinconaron cuando era vicepresidente de la República y hasta que había gente del entorno del expresidente Horacio Cartes a la que tuvo que tolerar, usando sus propias palabras. Una palabra fuerte si es que pensamos que tolerar significa que hay que aguantar, soportar, lidiar con gente o con algunas características en la gente. En esta edición de Sin Filtro, el senador Juan Afara. Senador, hay versiones, hay murmullos, chismes en el ámbito político que te posicionan como un posible candidato a la presidencia de la ANR. ¿Qué tan real son estas versiones? ¿Realmente hay alguna intención de tu parte? Buen día, Juanqui. Los murmullos siempre existen. En el ámbito político, o sea que los murmullos nunca paran. Ahora, yo lo que dije es, me encantaría ser presidente de la Asociación Nacional Republicana. Para mí como colorado, porque yo soy colorado, Claro. colorado de una larga historia y un largo servicio al partido, y dije que me encantaría ponerme a consideración de mis correligionarios, de mis correligionarias, para poder trabajar por la candidatura para presidir el partido, ¿verdad? Es lo que yo dije públicamente, lo manifesté cuando me preguntaban cuál era mi intención. Dije, me interesa ser presidente del partido, quiero que el partido vuelva a institucionalizarse, quiero que el partido vuelva a funcionar como tiene que funcionar. Entonces, yo dije que tenía la intención de ponerme a considerar, porque finalmente uno se pone a consideración de la gente, de nuestros correligionarios y correligionarias, quienes en las internas eligen a su presidente, ¿verdad? Entonces, yo estoy a consideración de mis correligionarios y correligionarias. Esta intención sería, digamos, bajo la posible unificación, unidad de la disidencia colorada. ¿Crees que es posible para hacer un frente contra el oficialismo? No, yo soy parte de la disidencia, o sea, yo pertenezco a la disidencia. Eso es más que sabido, y voy a seguir allí, ¿verdad? Dentro de la disidencia, que tiene varios actores. Y yo manifesté, inclusive a varios de nuestros compañeros de la disidencia, les manifesté que a mí me gustaría ponerme a consideración de los afiliados de nuestro partido. ¿Y qué tal la recepción de tu compañero en la Bien, disidencia? creo que no, todos me dijeron, o sea, tenés todo para poder ponerte a consideración. Venir de una larga trayectoria de servicio al partido. Siempre estuviste en todas las batallas partidarias, y bueno, creo que
Nadie me dijo, no, no puede ser porque por esto, por aquello, por esto. No me dijeron. Me alentaron y les agradezco a todos quienes me alentaron. Esto significaría, sí, irse un poco contra, no digo contra como una guerra, pero sí como un adversario o un contendiente electoral que es contra quien alguna vez fue tu dupla presidencial, ¿verdad? Que fue el Yo, Horacio Cartes. yo no creo que en contra, yo no estoy en contra de nadie, yo estoy a favor de todo. Yo no estoy en contra de nadie, no lo considero ni adversario, tiene una manera diferente de pensar, yo no coincido con él. Entonces, yo soy una opción, la gente es la que va a elegir finalmente. No, no lo tengo como un adversario, ni mucho menos. Yo soy una opción más, como seguramente va a haber más y varias opciones. Hace tiempo que no hablas con el expresidente, no. Hace mucho, mucho tiempo. Pero es una diferencia política, digamos, no una contienda personal. No, 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 si era una contienda personal, y hacer, no, no es ninguna, es una diferencia política, o sea, pensamientos diferentes, conductas diferentes. Le escuché a varios referentes de la disidencia colorada, en particular de la llegada de Santiago Peña al poder. Poco antes ya, incluso durante el gobierno del presidente Mario Abdo, de que han notado desde la disidencia una persecución, es lo que dicen algunos, hacia sus propios correligionarios por parte de un sector. Si no querés poner nombre, no hay problema. Pero realmente está un poco dañada la democracia o la divergencia política dentro del ANR, senador. Lamentablemente sí. Hoy la ANR funciona como un solo movimiento. Y eso no tiene que ser así. Los últimos hechos que se dieron, ustedes le escucharon al presidente del partido, tiene que tener siempre una posición de presidente del partido, de todos los colorados, de todas las coloradas, motivar a los jóvenes, pero no tomando, por eso te digo, todos quienes sienten esa gran diferencia que hay, es porque hay una conducción que no está uniendo al partido. Ya están llegando las elecciones. Por eso digo, es demasiado, se siente que hay un solo movimiento en la junta de gobierno del partido. Para mí es un error de conducción, es un error porque llegamos todos juntos, todos pedimos votos para la lista 1. Y de repente hoy hay una persecución por no pertenecer a este movimiento afuera, se le quita, se le saca el trabajo, se le saca el pan. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. Yo no voy a alentar ni no voy a estar nunca a favor de eso. Eh, y también hay otra cuestión que es un poco repetida desde el oficialismo, senador. Es esto de que yo no concuerdo, ¿verdad? Pero te quiero preguntar a vos. Es como que si vos sos de la disidencia colorada y hablas legislativamente con legisladores, valga la redundancia, de otros partidos, ya estás operándolo en contra del Partido Colorado, ¿verdad? Cuando al fin y al cabo, sí, bien el presidente del partido, el presidente de todos los colorados, del partido de ustedes, eh, el legislador tiene que legislar para todos los paraguayos, por lo tanto tiene que hablar con todos los Pero, sectores, ¿verdad? pero lógicamente tiene que ser así. Ese es el propósito, para eso estamos, para conversar con todos, para tratar de acordar, para llevar adelante los proyectos que se presentan y que queremos que salgan para todos los paraguayos, no solamente para un sector político. Por eso te digo, yo no concuerdo con esa conducción de aplanadora, de llevar por delante, no, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Respeto mucho la posición de todos. Cada quien tiene su criterio y su forma de entender y de llevar adelante sus proyectos. También estoy notando, senador, lo que de hecho se dio en la última chapa, ¿verdad? Horacio Cartes, Juana Fara, eh, ahora Santiago Peña, Pedro Eliana, es como que hay liderazgos muy fuertes que están viniendo del interior. Tu caso del sur, el vicepresidente también del sur, después tenés gente de los departamentos del norte, la gente de San Pedro, el diputado de Clesi, hoy el gobernador, el ministro Carlos Jiménez. O sea, es como que también hay una fuerte tendencia a que los liderazgos que llegan del interior
tomen una preponderancia a nivel nacional, ¿verdad? Yo sostengo que es importante hacer la pasantía política, el trabajo político, tener el conocimiento. Y la gente del interior tiene ese expertise, ese conocimiento, ese rodaje, ese trabajo partidario. Trabajo partidario es demasiado importante. Te permite conocer al partido, te permite conocer a la gente, te permite resolver los problemas sin tener un montón de cosas. Entonces, el que viene de abajo del partido, que viene remándola, el que viene trabajando dentro de la doctrina del partido, especialmente en el interior, se da que uno tiene que tener una gran capacidad de gestión para llevar adelante las necesidades de sus afiliados, de sus correligionarios. Recordará que siempre la gente en el interior acude a sus autoridades políticas. Por eso es que cuando vienen las autoridades políticas, aquí vienen y de repente no son atendidos por los ministros, no le conocen, le ningunean. Y eso tiene un efecto fuerte hacia esa dirigencia y hacia sus dirigidos, que son sus afiliados de su región, de su zona. Cuando este dirigente llega y no encuentra respuesta, no es bien atendido por desconocimiento. Hoy las autoridades de repente creen que las autoridades políticas vienen con sus problemas personales y no es así. Las autoridades políticas, especialmente de mi partido, vienen con las necesidades de su gente, desde el interior. Y los liderazgos por eso que se fortalecen en el interior. Nosotros volvimos de la llanura, con Lilian Samaniego, presidenta del partido, con todos los gobernadores que trabajamos, senadores, diputados, con quienes nos unimos para trabajar fuertemente para que Horacio sea el presidente de la República. O sea, hubo un gran trabajo en el interior muy fuerte. Ustedes pueden revisar los resultados electorales. Por eso digo, la dirigencia del interior viene con un rodaje, con un trabajo fuerte. Entonces, llegan y tienen un desempeño cuando lo hacen con doctrina partidaria, cuando aplican nuestra doctrina, siempre va a tener éxito. La doctrina del partido es la única doctrina que está al servicio de todos. Asociación Política de Hombres Libres, dice, al servicio de todos los paraguayos. Colorado nunca le pregunta al que le va a atender si de qué partido es. El Colorado primero te pregunta, ¿va a Piorico tenés en el interior? Vos le golpeas su ventana a las 3 de la mañana y va a Piorico tenés, te dice. No te dice quién sos vos, ni de qué partido sos. Se levanta y te sirve, agarra su moto, agarra lo último que tiene y te da. Ese es el Colorado, ese es el dirigente, ese es el afiliado Colorado. ¿Ve un gobierno con las puertas cerradas a sus afiliados y a sus dirigentes de base? No. Yo veo que hay poca atención. No ñepenay, en guaraní te iba a decir, bueno, no ñepenay la dirigente. Se le hace de menos. Y eso desmotiva a un gran sector del partido. No es de nuestro movimiento, no. Te dan una sonrisa acá, para acá te cierran la puerta. ¿Cómo volvés a tu comunidad sin la respuesta que viniste a buscar? Y eso no es saludable para el partido. ¿Hablaste ya con Mario Abdo sobre tu posible candidatura? Sí, le manifesté a Mario mi interés en ponerme a consideración de la gente. De hecho, que estamos saliendo con Lilian, con Arnaldo, que son miembros de mi bancada. Estamos saliendo a escucharle a la gente. Una modalidad muy interesante porque nos sentamos con la gente y no hablamos nosotros, habla la gente. Y nosotros capturamos todo lo que dice la gente, ¿verdad? Entonces, una metodología nueva. Lilian tiene intenciones de ponerse a consideración de la gente para ser candidata a presidente. Está caminando para eso. La ambulancia es un poco una ambulancia cuando escuchamos algo pasó, ¿verdad? Bueno, lo que nosotros hacemos con la ambulancia es escucharle a la gente. Escucharle y traer todo eso que nos dicen. Todo ese aracé que tiene la gente. Y te hablan de muchas cosas. Te hablan de la inseguridad, te hablan de la falta de atención
en muchos lugares, se sienten desprotegidos. O sea, hay una queja generalizada. Y eso tiene que escuchar el gobierno, tiene que parar la oreja. Algo está pasando. Por algo la gente está incómoda. Entonces, creo que no ñepenáis la gente. Sí, hay algo que le caracteriza, y por eso te hablaba de la unidad de la disidencia, o sea, algo que le caracterizó siempre al Partido Colorado, te hablo de las elecciones generales, es que una oposición dividida no le puede hacer frente al Partido Colorado. Yendo un poco, extrapolando esto a la situación interna del Partido Colorado, una disidencia que no vaya unida bajo un solo nombre o que no haga acuerdos, ¿puede realmente ir contra el oficialismo hoy, senador? Yo puedo asegurarte que en la disidencia hay plena conciencia de que tenemos que estar unidos. Tenemos que estar unidos. Por eso que hoy todo el mundo sale a hablar con la gente. Arnoldo está caminando, Lilian está caminando, el doctor Velázquez dijo con claridad, yo voy a resolver mi problema y soy candidato. O sea, tenemos 3 en la disidencia hoy con intenciones de ponerse a consideración del electorado del partido para pugnar por la presidencia, por la candidatura a presidente de la República. Entonces yo creo que la disidencia va a estar unida y vamos a respetarnos todos. Finalmente, quien tiene que decirnos a quién le quiere en las posiciones de la gente, y tenemos que aprender a respetar eso. No es lo que yo quiera, sino lo que la gente perciba, en dónde está su esperanza, a quién le considera. Y eso estamos buscando ahora, saliendo a hablar con la gente, escuchar, llevar nuestras propuestas y consideraciones y capturar todo lo que dice la gente. De tu segundo periodo como senador, Sí, antes pasaste por la vicepresidencia, sí. pero para contarle un poco a la gente que por ahí no siguió tu trayectoria, antes fuiste gobernador. No, primero fui intendente de mi comunidad, en 2 oportunidades. En 2 oportunidades fui intendente municipal, fui miembro del Consejo de Yacineta, 5 años, 3 veces presidente del Consejo, en la época difícil de la entidad. Estuvimos con el doctor Luis Naikin por Itapúa. Después fui gobernador del departamento de Itapúa. Después de gobernador fui vicepresidente. Después de vicepresidente, senador. Acuérdate que yo, siendo vicepresidente, tengo una posición política diferente a la del presidente y que voy a la disidencia, siendo vicepresidente. Y me mantuve en mi posición siempre. No cambio de posición. Hablábamos fuera del micrófono un poco de tus preocupaciones legislativas, senador. Y nos contaba, por ejemplo, que desde Conaderna estuvieron haciendo un trabajo. Me gustaría que la gente sepa un poco de eso. Sobre el tema de lo que está pasando, por ejemplo, en Paso Yoay, y también estuvieron haciendo un trabajo legislativo. Me tocó, y es muy importante contarle a la gente, porque finalmente de repente no nos detenemos a ver las cosas importantes que tenemos que cuidar, Juanqui. Y en ese sentido me tocó estar 3 años en Conaderna como presidente de la Comisión de Recursos Naturales del Parlamento Nacional. Y lo que hicimos fue primero hacer un poco una medición de la calidad de aire. Nosotros los humanos dependemos del aire, del agua y de lo que comemos, ¿verdad? Entonces hicimos la medición de la calidad de aire aquí en San Lorenzo y Capiatá. Y pusimos a los medios, dimos, y realmente es altísimo el smog, la contaminación del aire. Y después hicimos una medición en el Parque Paso Bravo, en la ciudad de San Carlos del Apa, y prácticamente 0 contaminación. Ahí hay 106.000 hectáreas de parque que hace a que prácticamente no haya contaminación. No hay el tráfico tremendo que se tiene. O sea, la gente que vive ahí vive, tanto así que uno de los jóvenes de las universidades de ciencias exactas que dijo, aquí yo venía a poner un hotel para que la gente que tiene asma venga a respirar, así como se hace en Córdoba.
O sea, alguien ya tuvo la visión comercial, ¿verdad? De lo importante que es la calidad del aire. Inclusive habíamos hablado con los medios para que cada día, así como se informa la temperatura, se informe la calidad de aire, por ejemplo, a la gente. En tal sector se respira este nivel de contaminación aquí, porque creo importante. Y en ese sentido también hicimos la medición de la calidad de agua de Paso Yubay, de los arroyos de Paso Yubay. Y la misma Universidad de Ciencias Exactas presentó los resultados. Hicimos llegar a las autoridades, así como hicimos llegar también la calidad de aire. Entonces, ahí se tiene una contaminación muy alta. Muy alta. Ya por los efectos de la minería, senador. Por los restos de la minería. Y se hicieron las mediciones, están, Conaderna presentó, tienen las autoridades y también tiene Conaderna en sus archivos. En materia legislativa también, senador, se nota también en el poder legislativo, en el Senado y sobre todo en diputados, esto que decía vos de la aplanadora que funciona a veces de un movimiento, llevar enfrente absolutamente todo. Mira, yo creo que es bueno que la gente, para eso se confronta políticamente, para tener mayoría, ¿verdad? Pero cuando uno tiene mayorías, tiene que tener en cuenta que la respuesta que uno da tiene que ser a las necesidades de la gente del Parlamento. Uno tiene que legislar para la gente. Y de repente cuando apuramos, cuando llevamos sin... O sea, se presenta un proyecto y mañana se aprueba a tambor batiente porque se hace uso de la mayoría que se tiene, ¿verdad? Y eso no, de repente no es bueno. En el Parlamento que tenemos que hablar todos, para eso están las comisiones, llevar a través de las comisiones, discutir en las comisiones, conversar, hablar con la gente, para eso están las audiencias públicas. Hay proyectos demasiado interesantes que tienen que ver con la vida de la gente. Entonces necesitamos darle el tiempo a los proyectos y avanzar de acuerdo a lo que se consensúa. Así tiene que ser, así tiene que funcionar. Por eso digo, no es saludable, está bien, se tiene una mayoría, pero porque se tiene la mayoría se lleva a tambor batiente. No es saludable para la República. Sí, hay algo que se nota un poco, digamos, senador, es que por lo menos en este periodo del gobierno actual, eh, a diferencia del gobierno de Mario Abdo, con todas las críticas que en su momento desde la función periodística me tocó hacer, es que es como que hay un poco un cese de la obra pública frente a lo que era el gobierno de Mario Abdo. Eso te dice cualquiera de las personas en cualquier rincón. Y ya pasamos 2 años de eso. Te voy a contar lo que me dijo un señor en Tacua. Ya, Tacua, zona de Concesión. Esa vez senadora dice, Orera P, en Majeangua, a ver ya se llama. Pues en Bueo o Manó Fulana, Bueo, Arte y Pozo, Asfalto, Arime. La ruta que va de Concepción a Vallemí. Oye, ya potan, pega, ya pota, la Orera P. Te dejó de puente acá y ese Janguá. Pozo Colorado, ¿veis? Resufrito. How yelicita, pama, pero nunca no ñepun. Ape Orera P, oye, ya pota, puente. Por ahí va ella está otro ya por 4.500 kilómetros de asfalto pandemia. Jaime, la puente oye, ya lo ya por o Pama. O sea, la gente percibe perfectamente que están paradas las obras públicas. Con bombo y platillo se va a iniciar. ¿Cuánto tiempo pasó? Tener un poco menos de 2 años, 2 años y medio para 3 años, ¿verdad? Pero si no iniciaste en 2 años, ¿qué pasa? Algo está pasando. ¿O no es así? Pero te cuento lo que me dijo el señor en Itacua. Cobre de la pena se me oye recapado, ni me podía haber costado. Me dijo, 1.000 kilos de cemento a Calvi con miles de camiones salen, y es cierto. Se tenía que ver el puente sobre el río Apa, que nos va a unir al Brasil también con, ¿cómo se llama? Con Vallemí, ¿verdad? Todavía no se tiene información. Y las rutas que se hablaron
no empezaron. ¿Por qué pensás que es eso, Demon? Hay que preguntarle a ellos. Yo puedo decir una cosa que no se ajuste a la verdad. Yo no puedo hablar por otra gente que está al frente de algo. Yo puedo hablar si de lo que yo sé y de lo que yo hago puedo hablar. Pero hay que preguntarle. Creo que es una consulta que ir trasladarle. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es posible que no se inicien? Algo está pasando. Y las obras públicas son demasiado importantes porque tienen un efecto derrame muy fuerte. Es la señora que da de comer, el que le aloja, el que viene a vender para la media mañana. O sea, se mueve el comercio de la zona. Todo el mundo mueve la economía cuando las obras públicas llegan a la zona. Tiene un efecto derrame demasiado importante. Por eso que se siente mucho en las regiones la falta de esas obras. ¿Vos crees que hay algún interés en otro tipo de licitaciones en este gobierno nacional? Yo no sé, no puedo hablar. Yo creo que hay que hablar con la gente que administra y que tiene a su cargo. Yo no puedo decir lo que no sé. La falta de obra pública le podría afectar electoralmente, primero en las municipales y después en las generales al Partido Colorado. Mira, cuando el pueblo está muy callado, es porque va a venir con todo en las elecciones. Yo creo que puede afectar las chances. Claro que sí. ¿Cómo no va a afectar? Si nosotros teníamos que ser, hoy venimos de un gobierno que tuvo muchas obras, las políticas de Estado tienen que seguir. Las obras buenas no hay que empezar de nuevo. Por eso es importante que tengamos políticas de Estado, no políticas de gobierno. Las políticas de gobierno pues terminan cuando este gobierno se va y después queremos cambiar todo. Y eso no es saludable para el país. Tienen que ser políticas de Estado que continúen en el mismo ritmo. Perfecto, se hacen las auditorías, se revisan las cuentas, pero las obras tienen que continuar. Esas son políticas de Estado que benefician a la gente. En esto ya se dio a conocer lo de el pedido de intervención de Contraloría sobre lo que son, sin lugar a dudas, los dos municipios más importantes del país, ¿verdad? O sea, la propia capital, Asunción, y Ciudad del Este. Y es muy curioso, senador, porque desde el oficialismo, el intendente de Asunción es oficialista, es del movimiento oficialista, hablan de que es una politización en su contra y unas cuantas cosas más. Pero también desde la oposición, desde un sector de la oposición, hablando del caso de Miguel Prieto, ¿verdad? ¿Es realmente, digamos, politización o es una necesidad de transparentar las cuentas de ambas? Yo creo que es la intención y creo que lo que se da es que se quiere transparentar. La capital, vos dijiste, son los municipios más importantes. La capital es Ciudad del Este. Entonces, se hizo el pedido de intervención. Justamente, yo entiendo que la intención es transparentar. Y hay un gobierno municipal oficialista y un gobierno que no es del partido. Pero están ambos para la misma cuestión. Y que se transparente. Y necesitamos que muchos otros municipios se transparenten. Que la cosa pública, la gente entienda. Si yo fui intendente, fui gobernador con un gobierno de oposición, lo público es público. Nosotros tenemos que aprender a respetar el dinero público y a darle el uso correcto al dinero público. Hay que saber rendir cuentas, hay que rendir cuentas. Lo público no es mío, es de la gente. Es de la gente. La gente paga sus impuestos y tiene que tener un retorno de esos impuestos. En cualquier parte del mundo es así. Entonces, cuando se mal administra, cuando vemos que la plaza, que recién hablábamos de los caminos, de las calles, de la basura, de todo lo que tenga que ver con la seguridad de la gente, eso nos reclama la gente. Y hay un pago de impuestos. La gente quiere ver el retorno de su pago. Y cuando no es claro, cuando no es transparente, hay dudas. Muchísima gente de repente no va a pagar por eso. Hay una alta evasión fiscal todavía en Paraguay. ¿Por qué?
Y aparte de eso, se convirtió en una institución prácticamente que el que está del lado del Estado le requiere para cualquier gestión. Anoche me contaba un amigo que de un sector de un ministerio de Encarnación, porque tuvo una quema en su secadero, se fue a una autoridad a decirle no tenés que pagar una multa. Y él tiene la culpa que se haya quemado un accidente en una empresa. El más perjudicado es el dueño, pero se van a requerirle un pago para que no sea intervenir. ¿Y qué le van a intervenir? Al fuego, que se quemó, un accidente. ¿Cuántos accidentes de esa naturaleza hay? Entonces, se institucionalizó eso. Ahora, yo igual creo, senador, que también va a ser un examen que habrá que mirar con cuidado, sobre todo para la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados es la que decide sobre las intervenciones Sí, de los así municipios. mismo. Eh, ¿Cómo se maneja esta situación? Porque como vos decís, hay un intendente oficialista y un opositor, Sí, que yo creo, porque me tocó documentar, Miguel Brito tiene muchas cosas sobre las cuales rendir, como también tiene muchísimas cosas sobre las cuales rendir Nenechio Rodríguez, ¿verdad? Pero la cuestión va a ser cómo van a tratar en el seno de la Cámara de Diputados. Ese va a ser el examen real para ver si es que es o no una persecución o una instrumentación, ¿verdad? yo creería que tienen que pasar bien el examen. Es demasiado importante que tomen bien y hagan bien todos los actores esta vez su tarea. Que transparentemos, que quien hizo mal, bueno, hizo mal, y el que hizo mal sabe qué le espera, ¿verdad? Y no solamente decir las cosas. Uno cuando está en una institución tiene un respaldo en documentos, tiene que mostrar, tiene que respaldar sus obras. No es fácil, pero está en la mecánica y uno tiene que seguir ese manual de procedimiento y hacer las cosas como... Y el que no hizo, para eso se interviene. Si es que la Cámara dispone, se van a intervenir. Y ese interventor tiene que hacer un trabajo más que prolijo y tiene que informar a cada paso de lo que está haciendo. Para que la gente crea, para que la gente vea que se defienden los derechos del ciudadano. Porque finalmente el intendente es el primer eslabón quien debe atender a los vecinos. Es la primera autoridad que está cerca de los vecinos. Los concejales representan a los barrios, a las comunidades, traen las necesidades de la gente al municipio. De allí se concretan en proyectos y en obras para la gente, para que la gente viva en mejores condiciones. Ese es el objetivo. Entonces tenemos que ser muy claros esta vez, muy transparentes. Y verdaderamente tenemos que defender los derechos de la gente. ¿Te ves como presidente del partido, senador? No depende de mí, yo soy una opción. Me pongo a consideración de mis correligionarios con toda mi foja de servicio en el partido. Quiero ser presidente del partido, me interesa. Quiero estar allí desde las 6 de la mañana para escucharle a todos, para atenderle a todos, para ir a la seccional en donde hay conflicto, hablar con los correligionarios, escucharles, atenderles, tratar de resolver los problemas, estar con la gente. El presidente del partido tiene que estar. Hoy, si vos te vas, te invito a que recorras 20 seccionales o 30 y tráeme 3 actas de que las seccionales se reúnen. Algo está pasando. Algo pasa. ¿O no es así? Por eso nomás me pongo a consideración de la gente para trabajar por todos los afiliados del partido, para tratar de trabajar en la gran unidad del partido, que el dirigente sea escuchado, sea respetado, sea bien tratado, porque ese dirigente pugnó en elecciones y está en el cargo porque ganó unas elecciones, tuvo la confianza de los colorados de su zona, de su barrio, de su región. Entonces tenemos que respetar. Es una autoridad política. No ningunearlo, no tratarlo de menos. No creer que al dirigente se le puede comprar nomás. Eso nomás. No analizaste nunca estuviste allá un peldaño de la presidencia de la República. No, nunca analizaste esa posibilidad. Sí,
Solamente que hay ciertas condiciones que uno tiene que tener para presentarse. Y yo me pongo a consideración, pues yo siempre dije, estoy a consideración de mis correligionarios. Siempre creo que tengo suficiente experiencia. Administré intendencia, administré gobernación. Estuve en un ente muy conflictivo en esa época. Fui vicepresidente. Creo que respeté al presidente. Siempre le di su lugar. Toleré a todo su entorno. Toleré bien. Porque yo sabía que en ese lugar estaba, porque mis correligionarios me pusieron. Nunca una pelea pública, nunca un berrinche público. Yo toleré a un montón de gente del entorno. Tolerar significa que no era fácil de tratar ese entorno. Pero claro que no. Claro que no. O si no, yo estaría yo soy fundador del movimiento Honor Colorado. Y uno tiene que saber irse con dignidad. Y es lo que hice, irme del movimiento, porque no estaba de acuerdo. ¿Por el entorno o por el fundador, presidente? Por el entorno, no, por eso te digo, por el entorno y lógicamente quien está al frente también trabajaba con su entorno. Yo estuve arrinconado en la vicepresidenta y recibí a la gente. Puedes preguntar, recibí a todo el mundo, atendía a mis correligionarios, por lo menos le ofrecía un vaso de agua, porque porque ellos me dieron su confianza. Eso es lo que hay que entender. La política es entender que uno está en el cargo porque la gente te dio su confianza. Y a mí me dieron la confianza para estar allí, nos dieron la confianza. Entonces yo tenía que, fue mi vocación atender a la gente, ayudar. En este lugar funcionaba como un lugar en donde la gente venía a dormir. Y oí un café. Y aquí era un hospital prácticamente. De aquí llevábamos a la gente de emergencia, el cáncer, el quemado. O sea, yo toda mi vida me ocupé de esas cosas, de la gente. En mi pueblo lo primero que se instaló, en María Auxiliadora, está el Hospital Oftalmológico del Paraguay. Primero vinieron los cubanos, hicieron 30.000 cirugías. Por gestión de conseguir que vengan los chinos a hacer neurocirugía en ese hospital, más de 50. Vino el número 1 de la cirugía reconstructiva de Alemania, el doctor Egner, con un gran equipo. Hicieron 250 cirugías reconstructivas. Hicimos un trabajo de un año para juntar a la gente, para inscribir, para mandar los casos. O sea, yo siempre me dediqué a trabajar. Hoy la obra del hospital de mi pueblo está parado hace 2 años. Llegamos hasta el 3er nivel. No, se acabó la plata para el hospital porque ya tenía que terminar. Está parada la obra. El Hospital del Sur, ¿quién le impulsó? Juan Alfaro, gobernador, hace un convenio con la provincia de Misiones, con el gobernador Mauri Clos. Un convenio sui generis. No podíamos traer los pacientes acá. Se trajo todas las ambulancias que teníamos porque se iba a instalar el SEME. Entonces hablo con el gobernador Clos, un amigo, y le digo, ¿podemos hacer un convenio? Necesito enviar mis pacientes, por favor. Sí, vamos a meterle. Me dice, ¿y quién me va a dar? Y te voy a dar suero, no sé, algo te voy a dar a cambio. ¿Qué le iba a dar si no tenía nada? Pero hicimos un convenio, suscribimos un convenio, vino. El Hospital Madariaga es el hospital de referencia en la Argentina, del Nordeste. Allí iban los pacientes en forma gratuita a operarse, a atenderse, por ese convenio. Ese convenio no pasó por Cancillería. Fue solamente voluntad política de 2 gobernadores amigos y vecinos. La buena vecindad. O sea, tenía muy buena relación. Resolvía todos mis problemas con ellos. Acá le tenía al presidente Lugo. La doctora Esperanza era ministra de Salud y sabe lo que estoy contando. Miles de paraguayos fueron por ese convenio. Nunca más hubo ese convenio. Porque fue voluntad política de 2 gobernadores. La política se mueve en base a la voluntad y al trabajo de quienes ejercen los cargos. Eso es lo que hay que entender. Aquí filosofamos mucho, pero hacemos poco. Todo es filosofía. ¿Y dónde están los trabajos que prometimos? Las empresas que se instalaron.
Acá es acción. Por eso te digo, el político tiene que dejar. Allí nace el Hospital del Sur. Por eso te cuento, y hoy el Hospital del Sur es una realidad. No pude concretar porque cuando hablé con el presidente Horacio para llevar adelante, le pusieron trabas. Nosotros teníamos que tener terminado nuestro periodo el Hospital del Sur. Debería de ser. Hablé con Mario cuando iba a acompañarlo y le dije, este es mi compromiso. Allí está el Hospital del Sur. Nace con Mauri Clos, nace con el gobernador Juan Afara, que se va a un empresario de Itapúa, señor Rizú, a quien me voy a pedirle las 10 hectáreas en donación para instalar el Hospital del Sur, porque no teníamos propiedad para eso. No tardó 3 días este señor en mandar el visto bueno de su familia y el compromiso de transferencia. Ahí nace el Hospital del Sur. Hoy tiene 50 hectáreas que el mismo señor donó, 40 más, y pueden ir a visitar la obra del Hospital del Sur. El hospital más moderno y grande que va a tener Paraguay es por hoy. Ojalá que haya muchos más. Me quedé pensando en la palabra mientras te escuchaba, senador. Estás arrinconado. ¿Por qué te arrinconaron? Y porque, ¿quién era el entorno? Gente que no entendía un pito de la política, del compromiso político. No sabían dónde estaban parados si no salieron a pedir votos, si no salieron a enfrentarle a la gente, a escuchar la necesidad de esa señora, de ese señor, de ese docente, de ese médico. ¿Qué sabían ellos? ¿Qué entendían de la política? Por eso que cuando uno se pone a consideración tiene que salir con su equipo y hay que armar la estructura. Hay que saber quién va a ser, a quién le elegiste para tu ministro, a quién le elegiste. Uno tiene que tener una estructura porque te tiene que acompañar, porque tienen que saber quién es quién. Esa es la política. Se cambió nomás el rol de la política. No, ahora vamos a comprar, vamos a hacer, vamos. Esa no es la política. Entonces por eso estuve arrinconado. ¿Qué cuerno iba a entender López Moreira de política? ¿Qué cuerno? Que me diga, donde quiera. Vos decías recién, ahora hay mucha filosofía y hablaba de la compra, senador. Recuerdo que Nicanor Duarte, fruto de una entrevista, el presidente me decía, desde hace un tiempo que la política dejó de ser el debate y la oposición de ideas para convertirse en una cuestión primero de marketing y después de dinero, me decía él. ¿Es realmente así hoy la política paraguaya? Y mira, yo coincido en ese punto con Nicanor, con el expresidente. Coincido porque realmente es mucho de eso. El actual presidente viene de otro partido, ¿verdad? Yo firmé su afiliación en la Junta de Gobierno el día de la convención. 2016. Sí, señor. Ahora consulto. Él estuvo en alguna seccional, trabajó, se fue con la gente. No, por eso te digo, desvirtuamos la política. Y por eso coincido con el expresidente. Coincido en ese punto con él. Tiene razón. ¿Va a ser un trabajo duro entonces el proceso para las elecciones? Va a ser demasiado duro porque hay una pérdida de esperanza de la gente, especialmente en mi partido. Hablo mucho de mi partido. Hablo de mi partido porque es lo que conozco bien, profundamente. Hay una pérdida. La gente está desmotivada. Marapio llama a por la partido y van a desconocer. Otro te dice más agresivo, leproso y se han de tratar porque ahí hay movimiento pehuá. Eso no tiene que ser así. Uno tiene que tener la gran capacidad cuando terminan las elecciones de aglutinarle a todos, de entenderle, de escucharle a todos, de tratar de encaminar los problemas de la gente, del dirigente que viene con las necesidades de su comunidad, de su barrio. Esa es la tarea, la gran tarea política. Las comisiones en la Junta tienen que funcionar. Hay muchísima gente del partido que tiene condiciones, gracias al partido, de tener una buena posición, y tenemos que invitarle a la gente a que vaya,
pedirle, comisionarle, pedirle como correligionario que vaya a visitar las seccionales, encargarle seccionales a gente que puede ayudar. Y yo estoy seguro que hay muchísima gente que quiere ayudar. Senador, gracias por tu tiempo. Gracias, Joaquín. Muchas gracias. Senador Juan Afara en esta edición de Sin Filtro.